Bueno, hoy nos convoca la virtualidad. La virtualidad hoy nos permite reunirnos como amigos, estas 7 personas hijas de Cúcuta, pero también la virtualidad no solamente como virtualidad, sino en este momento preciso que nos permite mantener y sostener la productividad, en alguna medida la economía de nuestros hogares o nuestros procesos formativos. Para todas las personas del mundo, para todos los colombianos, para los cucuteños, hoy en día la virtualidad tiene un valor y tiene un significado diferente. Y también en muchos ámbitos de sus vidas, pues está teniendo diversos significados. A nosotros nos preocupa uno de esos sentidos en los que se nos presenta la virtualidad, y es uno que particularmente nos afecta a los jóvenes, que particularmente afecta a las familias, y es la educación. Pero no la educación, digamos, no la educación como siempre ha sido virtual, porque evidentemente tenemos experiencias anteriores a esta pandemia en la cual hemos tenido que formarnos tal vez de manera virtual, sino a la educación virtual en tiempos de cuarentena, los retos que nos pone, las evidencias, lo que nos evidencia que estamos y hemos hecho mal como colombianos, como cucuteños, en nuestros procesos educativos. Y bueno, todo esto es lo que queremos tratar en el podcast de hoy, así que sin más preámbulos, bienvenidos. Como estamos en contra de este cuento de que todo tiempo pasado fue mejor, estamos aquí después de 7 años con la voz apagada, intentando llevarle la contraria a los dichos de la abuela. ¿Que quiénes somos? Eso por ahora no es importante. ¿Qué estamos haciendo? Eso un poco sí. Pero no solo nosotros, sino todos como humanidad. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos a este primer podcast de Ciudad Futuro. Bueno, un saludo a todos chicos, Michael, Cristian, Hamilton, Pipe, Felipe, José. Es una alegría después de tanto tiempo volver a encontrarnos, ¿no? Vamos a empezar por algo sencillo. Yo quisiera saber cómo hasta el día de hoy, después de decretado este periodo de confinamiento, les ha ido en su vida académica. Muchas gracias, Diego. Sí, sin duda que vienen muchos recuerdos, ¿no? A nuestras mentes, compartir tantas cosas, digamos, desde el colegio y eso, y una alegría saber que todos estamos bien y de una u otra forma estamos trabajando día a día para conseguir nuestros sueños, ¿no? Cada uno independientemente en lo que eligió estudiar. De bastante crecimiento personal. Como tal, yo decidí ingresar a la Universidad de Pamplona. Soy actualmente ingeniero eléctrico y me alegra mucho tocar estos temas con ustedes. Seguramente tendremos puntos de vista muy buenos y podemos aprender de todos. Bueno, pues yo es más como como la nostalgia, ¿sí me entienden? Como que es más evidente el poder vernos después de mucho tiempo y entender, digamos que podemos manejar conceptos muy similares, pero también tenemos discrepancia en algunas cosas. Por mi lado, pues digamos como que mi experiencia fue diferente. Yo decidí casi que estudiar dos carreras, así que eso es independiente de lo que pudiese ser el día de hoy. Así que pues nada, disfrutar de este espacio que es esto de unión, digamos, de cada uno, como que cada uno toma la decisión de poder generar este tipo de espacios para poder desarrollar un ejercicio interesante, crítico, en donde pudiésemos hablar de cualquier tema. Entonces, la educación virtual, ahorita en su apogeo y en su controversia de si es o no es buena, pues aquí vamos a ver si de alguna manera podemos resolver esas dudas. Es muy gratificante encontrarlos a todos ustedes otra vez. Tal vez no sea presencialmente porque pues por temas de la pandemia ninguno en estos momentos podemos estar cerca, pero es muy gratificante saber que todos ustedes están bien y que han progresado a lo largo de su vida. Yo actualmente estudio ingeniería electromecánica y realmente ha sido un proceso muy confuso, lo diría yo, porque
a lo largo de esta cuarentena y las clases virtuales han sido como muchas etapas de los profesores en el cual no han tenido el mismo criterio, entonces eso ha como confundido un poco las cosas. Totalmente de acuerdo, Pipe. Es cierto que hay retos, ¿cierto? Y hay aspectos positivos y hay aspectos negativos que muchas veces ahí vemos como lo más negativo de todas estas circunstancias, ya que pues el ser humano es una especie de adaptaciones, ¿no? Y pues siempre la metodología y la pedagogía del sistema educativo ha sido ese del docente, el tablero, el salón, la clase, los pupitres, los chicos, y cambiar drásticamente esa metodología pues nos ha costado un poco, ¿no? Hay división de pensamientos, unos están de acuerdo, otros no tanto, diría que la mayoría veríamos muchos aspectos negativos, ya sea desde el punto de vista como docente o desde el punto de vista como estudiante. Sin embargo, pues sería interesante ver todos esos puntos de vista y charlar acerca de ellos. Bueno, yo siento que aquí se van a crear dos especies de bandos, ¿sí? Porque uno entiende, por lo que ha venido escuchando durante todo este tiempo, las posturas de los profesores, las posturas de los estudiantes, y pues afortunadamente aquí tenemos de ambas, digamos, de ambos grupos, ¿no? Para las personas que nos escuchan, pues quiero contarles de que tanto Michael como José, ellos son profesores actualmente. Y los demás estamos en una condición de estudiantes, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle en primer lugar, no sé, puede ser a Felipe, a Hamilton, a Cristian, digamos, ¿cómo ha sido su experiencia como estudiantes en este tiempo de educación virtual que llevamos? ¿Cómo les ha ido? Pues después quisiera escuchar a José y a Michael, pues que nos cuenten un poco desde su experiencia docente, cómo les ha ido con los estudiantes. Bueno, pues en un principio las clases virtuales fueron muy aceleradas. ¿En qué sentido? En que los profesores se estaban preocupando más por dejar trabajos, pensando tal vez de que esto iba a ser corto, pero a la vez iba a afectar el tema de la tercera nota o cosas así, entonces estaban dejando era demasiados trabajos. Eso fue un lapso, póngale 2 o 3 semanas. Ya después de que vio que la situación se estaba normalizando un poco, ya le bajaron a los trabajos y se enfocaron más en la parte académica. Pero el problema es que la Universidad Francisco de Paula Santander no tuvo un criterio claro desde un comienzo, entonces fue una incertidumbre de saber qué era lo que podía pasar en la siguiente semana. Bueno, muchachos, ¿cómo están todos? Bueno, primeramente yo estudio en la Universidad de Santander sede Cúcuta, voy en el 9º semestre cursado de fisioterapia y bueno, la universidad se adaptó muy rápido mediante herramientas, mediante plataformas para cubrir toda esta pandemia y así llegar a los estudiantes de la mejor manera en la educación virtual, ¿no? Si bien es cierto, lo han manejado de la mejor forma, pero aún se presentan falencias, ¿sí? Pues hay algunas cosas que se presentan, que es como la impuntualidad de los profesores como tal. Unos profesores, pues el horario a veces no lo respetan, llegan tarde de la hora, no ven como ese sacrificio que a veces suelen hacer los estudiantes para conectarse a tiempo o para buscar la forma o la herramienta de cómo acudir a las clases virtualmente, ¿no? Que eso también es muy importante, los sacrificios que se hacen o las cosas que se dejan a un lado para poder asistir a estas clases virtuales, pero en lo general sí lo tienen totalmente controlado e incluso pues ya prevén y están haciendo ahorita una encuesta para los estudiantes de cómo continuar el semestre, proponiéndole algo muy importante que es quizás bajarse el 50% de la matrícula. Entonces, pues eso es algo que aportaría mucho al hogar de cada uno de los estudiantes que están matriculados. Si bien es cierto, todo este confinamiento ha demandado un fuerte gasto económico en nuestras familias, entonces eso es un punto muy considerable. Y pues otro criterio sería el estudiante qué tan dispuesto está a continuar esta movilidad virtual por sus pros, por sus contras, que pues más adelante vamos a nombrar cada uno. Esta adaptación por parte de un sistema educativo, la verdad, muy decadente que tiene el país, ha tomado una modalidad de educación virtual por la crisis del coronavirus.
Creo que el pro más importante de la educación virtual es evitar el contagio del virus. La verdad, esto tomó por sorpresa a las distintas instituciones educativas, colegios y universidades, ya que nos encontramos con una analfabetización digital por parte de los docentes. Y es que, como se ha visto, creo que en cierta burla en publicaciones en las diferentes plataformas de bromas muy fuertes que le hacen a los profesores por esta analfabetización digital por parte de los docentes. Cito en este momento a Francisco Cajiao, asesor del Ministerio de Educación, que dio unas palabras para Blue Radio sobre la implementación de la educación virtual, diciendo que yo creo que antes de cualquier cosa estamos viendo en evidencia la enorme brecha que ya hay. Los datos muestran que hay niños que no tienen el mínimo acceso a nada, distinto de ir a la escuela y es su único lugar de protección y aprendizaje. Realmente estar o no conectado a internet no importaría tanto si en las casas hubiera libros, revistas y estímulos, pero no, en muchos hogares, además de la pobreza material, también hay una pobreza cultural muy grande. Y podemos ver que esto es muy cierto, podemos ver que en los diferentes hogares el papá desde muy joven se enseñó a trabajar, la mamá desde muy joven pues quedó embarazada, jamás se educó. Estudiantes, ra, ra, ra. Bueno, ahora quisiera preguntarle a José y a Michael, desde su posición como profesores, ¿cómo ha sido ese esfuerzo por poder satisfacer el deseo de conocimiento de nosotros, los estudiantes, que nos levantamos a las 6 de la mañana a una clase y a estar 8 horas pegados al computador? Digamos que mi experiencia personal ha sido un poco interesante con respecto a que yo debo manejar un perfil en el que yo sé y soy consciente que soy estudiante, pero también debo responder como docente. Así que digamos como que esta dinámica que he podido manejar como que me ha permitido también el manejar el concepto de yo, o sea, yo como estudiante, digamos, qué tipo de profesor no me gustaría tener. Entonces, como para introducir un poco al por qué voy a dar este punto de vista acerca de la educación virtual, ¿sí? No estoy, digamos, como que soy o creo que hay un paralelo, ¿vale? En donde pudiese estar a favor o en contra, pero eso se puede, digamos, concluir más adelante. A lo que voy es que la educación virtual, y soy muy consciente y comparto lo que dice el compañero Cristian, y es que hay docentes que digamos, son muy analfabetas en lo que es el ámbito digital. En mi caso, pues no pasa, digamos, en la institución donde yo me encuentro orientando las clases, no pasa por el hecho de, pues, porque yo, digamos, soy docente de diseño gráfico, entonces como que nosotros nos compaginamos mucho con lo que serían los medios digitales, y otros docentes, digamos, ya utilizan la educación virtual para generar como esa, digamos, ese dinamismo de lo que pudiese ser un docente, más como docente en clase, sino un docente que pueda acompañar en cualquier momento. Entonces, yo pienso que la educación virtual le ha brindado, sí, muchos aportes a tanto positivos como negativos. Aportes negativos es que nosotros como ciudadanos nos demos cuenta de qué nos hace falta, qué tenemos que lograr para que, independientemente de la situación en la que estemos, pues no nos tengamos que ver obligados a que suceda una pandemia para que nos demos cuenta de que nos hace falta por lo menos lo que puede ser la educación virtual. La educación virtual, después de todo esto, va a seguir siendo, digamos, un modelo educativo que pueda funcionar, y nos vamos a dar cuenta de eso pues mucho más adelante. También lo hay como docentes que son muy, muy comprometidos con el ejercicio educativo virtual, que se han puesto en la tarea completa, y me pongo como posición de docente a decir, hay profes que de verdad se han puesto, como quien dice, el trabajo al hombro, de exigencias más de lo rutinarias a lo que pudiese ser, por ejemplo, horas extra de trabajo, más de lo que pudiese cumplir con lo que sería una clase presencial, por el mismo hecho de intentar aprender los medios digitales, cómo puede funcionar una educación virtual en este caso. Pero también existen los docentes que no se comprometen al 100%, que solo cumplen por lo menos con lo que deben cumplir con respecto, pues, a lo que sería la modalidad virtual, la entrega de trabajos, etcétera, etcétera. Que eso, pues, se ve generado a partir de muchas otras cosas pues, que hacen parte de pronto de como esa intención que tiene un profesor. Pero si volteamos también la carta, nos damos cuenta de que hay estudiantes que sí están comprometidos, y estudiantes por los que uno como docente puede decir, sí vale la pena seguir dando clases, sí vale la pena hacer parte del ejercicio educativo, así sea virtual, presencial, como sea.
y a uno le da como mucha intención, muchas ganas de ser docente. Y por otro lado están los estudiantes que y por otro lado, están también los estudiantes que, por más comprometido que esté uno como docente, pues he tenido los casos en los que pues han llegado estudiantes como que buscan alguna excusa para decir que no fueron a clase y uno les cree, pero pues está como la incertidumbre también un poco de pensar de, bueno, realmente están comprometidos o simplemente entran a la sesión, dicen presente o hola profe, buenos días y no los escucha uno más en toda la sesión. Sí, siento que es como, o sea, doy como un parámetro, como una balanza en la que todos ganan y todos pierden a la vez, ¿sí? Como que siento que ha sido una puesta en escena muy interesante y que hay personas que realmente se han comprometido, tanto docentes como estudiantes, pero también han habido personas que realmente se han tomado esto de la manera más recreativa posible y pues no están aprovechando el dinero que están invirtiendo y el tiempo que están invirtiendo también. Entonces, pues no sé, digo como que soy muy equitativo con mi punto de vista, ¿vale? Para enviarle un saludo a todos los profesores que se han puesto la 10. Yo particularmente le quiero un saludo a mi profe de latín, que ha buscado muchas herramientas para hacer más digerible este proceso de formación. Yo sigo sin entender bien al 100% porque de verdad que eso tiene sus retos y tiene sus falencias que son estructurales, pero se ha puesto la 10. Totalmente de acuerdo con José. Hay tipos de docentes, hay tipos de estudiantes. Sí, así como hay muy buenos docentes, pues hay otros que también, desde mi etapa como también fui estudiante un tiempo en algún momento, eh, que no se toman el compromiso, ¿no? Porque esto realmente es un trabajo de todos. Es un poquito, se siente como mayor la responsabilidad, se siente una mayor presión. Puedo decir que de pronto uno trabaja hasta el doble porque para tratar de llegar a ese mensaje, para tratar de llegar a ese conocimiento, poderlo compartir, ¿sí? Utilizando diferentes herramientas, diferentes medios, material audiovisual, que es lo que debe motivar para evitar la deserción, ¿no? De tanto estudiante. De hecho, pues según cifras de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la UNESCO, cerca de 1.370 millones de estudiantes en 138 países se han visto afectados, ¿cierto? Por el cierre de colegios y universidades y más de 290 millones han desertado. Es una realidad que inclusive aquí en el país se ve. Dice el Laboratorio de Economía y Educación de la Universidad Javeriana, más del 96% de los municipios del país no pueden implementar estas lecciones virtuales, ¿cierto? Sabemos el déficit que siempre ha existido, ¿cierto? Esa brecha que nos comentaba el compañero Cristian, que siempre ha existido, pero que nunca había salido a la luz, ¿no? No es un tema como muy, digámoslo así, trascendental que hace tanto ruido y tanto escándalo, esa diferencia social que existe y es notable que ignorábamos tanto. La virtualidad no es un tema muy nuevo, ¿no? Es algo que ya se ha implementado, ya sea con cursos cortos, estudio a distancia, maestrías a nivel internacional, es algo que ya existía, ¿no? Pero a diferencia de lo que estamos viviendo actualmente, cuando la persona accede a estos cursos virtuales o a esta educación virtual, pues está aceptando de manera voluntaria y sabe a qué reto se va a enfrentar, ¿no? Cómo va a ser más o menos la dinámica. Ahora, pues, ese cambio brusco que pudo haber después del 16 de marzo, si no estoy mal, que empezó la suspensión de las clases presenciales. Supongo que hubo un periodo muy corto de adaptación. No hubo de pronto alguna especie de, ¿cómo se dice?, de capacitación, una especie de capacitación para que tanto docentes como estudiantes, ya sea, porque también diferentes tipos de estudiantes, ¿no? A nivel superior, de educación superior, bachillerato, preescolar y preescolar, en donde pues se agrava un poquito la situación si analizamos ya los chicos de preescolar, ¿no? Bueno, sin embargo, pues desde el punto de vista como docente, hacer la invitación a muchos profes para que se pongan la 10, asuman su trabajo y podamos ser más didácticos, podamos llegar de una mejor manera a tanto al alma de esos estudiantes, ¿sí? Marcarlos, que sigan, que continúen. En mi caso, pues la mayor parte de los estudiantes que yo tengo son ya señores que tendrán sus familias, que trabajan, que viven del diario y la deserción ha sido
algo muy notable. De los 10, 12 muchachos que yo tengo clases, yo manejo solo un curso, ahora estoy empezando en esto de la docencia, se me han retirado aproximadamente entre 5 y 6 estudiantes y pues las razones en parte han sido porque no tienen acceso a internet, porque cómo pueden de pronto pagar un estudio si son personas que viven del diario, son obreros, albañiles, entonces deciden, digamos, hacer una pausa, ¿no? Por el temor de no tener cómo seguirse endeudando para poder pagar unos cursos, unos módulos para poderse graduar y conseguir su meta, ¿no? Es una realidad que ignorábamos por mucho, mucho tiempo, que gracias a la pandemia la estamos viendo, ¿no? De todo caso, pues supongo que debe haber un mayor acompañamiento y esfuerzo por parte de todos. Voy a meter la cucharada, voy a dar mi punto de vista, ¿no? Y quiero leer una cita de algo que dice Walter Benjamin, que es un filósofo de la historia. Dice lo siguiente, no la vayan a malinterpretar, por favor. Las revoluciones son la locomotora de la historia mundial, pero tal vez las cosas se presenten de manera completamente diferente. Bueno, él decía que Marx decía esto, ¿no? Y dice Walter Benjamin, pero tal vez las cosas se presenten de manera diferente. Es posible que las revoluciones sean, para la humanidad que viaja en ese tren, el acto de accionar los frenos de emergencia. Yo creo que hoy toda esta situación del COVID-19 nos pone frente a un espejo que nunca habíamos querido mirar. Y es el espejo de revisar lo que tenemos como sociedad, de lo que tenemos como Estado, de lo que tenemos como gobierno, y ver cuál es nuestra capacidad de responder en un momento de incertidumbre. Y yo creo que la respuesta es que estamos respondiendo de una pésima manera. O sea, tenemos la mejor voluntad del mundo, pero estamos respondiendo de manera insuficiente. Tal vez no como si hubiésemos dado los pasos correctos podríamos estar respondiendo. Entonces yo siento que todos nosotros, ustedes, la gente que nos escucha, yo, en este momento de nuestras vidas tan particular y único en la historia, tenemos una licencia, ¿sí? Y es la licencia de decidir esforzarnos por continuar la vida como hasta ese momento la llevábamos, o el momento de detenernos y revisar y repensarnos. Y yo creo que de esa decisión también depende mucho la actitud que nosotros tenemos frente a la formación virtual o frente a la docencia virtual y una cantidad de cosas más. Yo me estoy esforzando naturalmente por cumplir con mis cursos, por decir algo, pero sí me he pensado si de verdad vale el esfuerzo la calidad de la educación que estamos recibiendo, no porque mis profesores no quieran dar una calidad de educación, sino por los límites que hay. Yo habito Pamplona en este momento de mi vida y para nadie es un secreto, para las personas que han podido hablar con gente de Pamplona, que el internet acá no es la cosa más sofisticada del mundo, que tiene muchos problemas y es el epicentro, entre comillas, de 16.000 estudiantes. Ya un 70% de ellos, que son de otras regiones, se han podido ir. ¿A dónde se han podido ir? A zonas rurales donde seguramente tienen los mismos problemas que tienen acá. Entonces tenemos, yo creo, una población identificada, una cantidad de gente para las cuales la educación virtual en este momento no es una oportunidad. Y yo siento y yo creo que esto tiene más contras que pros, y hasta el momento, lo que ustedes han mencionado, yo tengo acá escrito una lista de contras bellísimas. Pero hagamos el esfuerzo y démosle el voto de confianza a las nuevas tecnologías, a la investigación y el desarrollo, y miremos si podemos encontrar cosas favorables a esta educación virtual en las condiciones en que la tenemos, o cosas favorables que se pueden trabajar para un futuro cercano. Dentro de esos aspectos favorables, yo creo que podemos encontrar los docentes herramientas para poder llegarles a los estudiantes, ¿no? De una manera más dinámica, más didáctica, e inclusive si se llega a volver a la presencialidad, que es la idea, ¿no? De hecho, yo nunca había tenido tantas aplicaciones descargadas en mi celular. Ahora tengo descargado Angus Meet, tengo descargado Teams, tengo descargado Jitsi, tengo descargado Zoom, Skype, bueno, ese viene por defecto instalado, pero tengo una cantidad de aplicaciones para telecomunicarse, ¿no? Por videollamada,
pues de paso también porque los profesores no se ponen de acuerdo en cuál, siento que de alguna manera nos está poniendo en contacto a aquellas personas que, bueno, yo venga, tengo 22 años, pero a mí la tecnología no es que me atraiga mucho, sin embargo, estos momentos me han hecho esforzarme por aprovechar las tecnologías para muchas cosas. Yo sé que es un privilegio, sé que no todos tienen esa oportunidad y tal vez no todos tienen tampoco las condiciones, digamos, el desarrollo previo adquirido para poder comprender y aprender a usar esas nuevas herramientas. Sería lo único bueno que yo le veo, ¿sí? Y que yo, digamos, por alguna versatilidad y autonomía que he podido adquirir en mis condiciones materiales, puedo tomar como las riendas en este momento de mi vida y distribuir mi tiempo y aprovechar esa virtualidad o aprovechar el tiempo que me demoraba bañándome, yendo a la facultad y entrando a clase, ¿sí? Y cambiándolo por otro tipo de actividades que son funcionales a mí, pero también por un hecho que es fundamental y es que mis condiciones materiales están satisfechas hasta este momento, que hasta el momento no he tenido que pasar hambre por esta situación de COVID, pero mañana no lo sé, la otra semana no lo sé, cuánto tiempo nos va a llevar esto. Yo siento que es la disposición también un poco, como también entre los dos bandos que se está generando aquí, ¿no? Porque al final de cuentas los protagonistas de este ejercicio no entran en ningún momento, creo yo, ¿no? Eso es una opinión personal, como hablar del gobierno nacional o hablar de los entes, digamos, encargados en ese aspecto, ¿sí? Siento que acá, digamos, como que los estudiantes y los docentes son como los que realmente se encargan del ejercicio educativo. Yo digo, es algo que puede ser obvio decirlo, porque toda la vida ha sido así, pero hemos estado siendo regulados por entes gubernamentales que, digamos, como que dictaminan algunas condiciones para que todos podamos mejorar de alguna manera. Yo siento que el ejercicio es de disposición completa, ¿sí? Que el ver la educación virtual como el pensar si es bueno o malo, es el darnos cuenta de si es viable o no, puesto que también dependerá mucho del estudiante, el que, digamos, haga lo que pudiese ser, como yo pudiese denominarlo, consumismo de, de esta nueva metodología, nueva, entre comillas también, porque pues no es como un término que no conozcamos, pero es un término que estamos consumiendo todos los días, ¿vale? Y por otro lado, los docentes, que independientemente de que el gobierno no los eduque, porque tampoco es una exigencia o tampoco es una obligación, independientemente de todo, los docentes tomar también esa actitud y esa aptitud para poder generar una disposición completa de parte y parte, pues va a crear esa unión mucho más dinámica en la que nos damos cuenta de cómo los ejercicios de los estudiantes, el ejercicio de realmente esforzarse por estar en la clase y aunque no tengan las herramientas, que no tengan el acceso a internet o otro, pues se buscan algunas otras alternativas. En el proceso pues yo he tenido estudiantes que pues, se han comunicado conmigo y que han tenido como inconvenientes con que no hacen, digamos, no viven en Cúcuta, por ejemplo, entonces como que es digamos, el acceso es muy complicado para ellos, entonces uno busca también otras alternativas, tampoco es como llegar y decir, ah, no, pues qué pena, pero pues usted en mi clase no estaba, retírese, ¿sí? Sino como que uno también disponer, independientemente del ente institucional en el que usted esté elaborando como docente o estudiando, pues que el ejercicio sea como más, digamos, de parte y parte. Siento que la virtualidad tiene ese punto a favor y es que es versátil con respecto a la forma en la que se utilice, pero el caer en muchos errores puede también, digamos, traer muchas críticas en contra de lo que pudiese ser la educación virtual. Entonces yo digo que es también como un parte más de la disposición entera, ¿sí? Porque sí, han estudiantes que de verdad la luchan para poder, como dice, a lo mejor que tengan otras condiciones diferentes, nada más el poder ir a la universidad, que es el único refugio, como lo decía el compañero, que no sea solamente el único refugio de estudiantes de primaria, secundaria, universidad, sino que la virtualidad genera otro ambiente, otro contexto muy, muy diferente. Yo creo que eso nos recuerda al comunicado, no, a una carta que expidió la Facultad de Salud de la Universidad de Pamplona con muy poco tacto hacia los estudiantes de medicina, en los cuales les sugería que de manera voluntaria cancelaran materias, ¿no? Definitivamente esa no debería ser la actitud ni de un decano, ni de una facultad, ni de una administración, a decir verdad, ¿no? Sí, bastante triste la posición
de la Universidad de Pamplona en cuanto a esos temas. Bueno, no es humano, ¿no? No, realmente es algo inhumano, no sé en qué cabeza cabe una cosa de esas. Sin embargo, pues volviendo, digamos, a ver uno de los pro, es hacernos sentir como estudiantes, aunque ya nunca dejaré de ser estudiante, ¿sí? Siempre habrá algo nuevo que aprender, habrá que regresar a la academia para seguirse instruyendo. Es bueno que nos hagamos notar, que miremos esos déficits que tenemos, que se los hagamos mostrar a todos, que el Estado los vea. Sí, eso es muy, muy importante. Lo veo como un pro, que se invierta más en la educación. Esto, uno de las acciones muy buenas que le puedo resaltar al gobierno es la inversión en auxilios para los chicos que están en Jóvenes en Acción. Me parece excelente que se le haya dado un auxilio, 356.000 pesos. Fue un primer pago extraordinario. Esta semana o la otra, no sé si estoy bien, van a dar el siguiente auxilio de otros 356.000 pesos que pueden ser destinados para lo que son, ¿no? El sustento del estudiante. Eso me parece muy, muy bueno que estemos llamando la atención del Estado. Bueno, ya vamos a continuar con este tema, se está poniendo muy interesante. Sin embargo, este podcast se ve, ¿no? Se escucha como muy masculino. Acá hacen falta voces de mujeres, ¿no? Y para ello nosotros decidimos invitar pues desde la distancia a 3 líderes estudiantiles que en las movilizaciones del año 2018 estuvieron al frente, en la primera línea de las negociaciones con el gobierno nacional. Digamos, la persona que nos da su punto de vista respecto a toda esta situación de la educación virtual es Jennifer Pedraza. Yo creo, tal vez de pronto por el nombre no la relacionen, pero se hizo famosa en un momento cuando en plenaria del Senado Ernesto Macías la mandó a silenciar, ¿sí? Ella es, bueno, por supuesto que la razón por la que la debemos conocer no es por esto, sino por esta presentación que voy a hacer. Ella es estudiante de Economía de la Universidad Nacional. No sé si en este momento sigue siendo la subsecretaria nacional de ACRES, de la Asociación Colombiana de Representantes de Educación Superior, pero lo fue en el 2018 en el marco de las negociaciones con el gobierno nacional y estuvo sentada en la mesa de negociación con el Ministerio de Educación. Entonces escuchemos qué nos tiene que decir Jennifer. Hola, un saludo a todos quienes nos acompañan en este podcast tan importante, pues y además que trata temas tan relevantes para los estudiantes. Hoy les voy a compartir la posición de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES. Nosotros hemos venido evaluando esta situación en todas las universidades públicas, privadas y también en las instituciones técnicas y tecnológicas de nuestro país. Y lo que hemos encontrado pues digamos es una necesidad urgente de financiación para poder atender estas necesidades. Hoy no se trata tanto de estar a favor o en contra de la virtualidad, porque en condiciones normales, o sea, sin pandemia, pues es claro que nosotros defenderemos siempre la educación presencial como la mejor forma de calidad de la educación superior. Sin embargo, pues como tenemos unas condiciones externas que pasan por encima de nuestra voluntad, que es todo lo que tiene que ver con la COVID-19 y esta pandemia pues que nadie estaba preparado o preparada para enfrentar, en estas condiciones es necesario que se privilegie la vida de la gente por encima de otras necesidades. Ustedes saben que hemos estado exigiendo que el gobierno nacional mantenga la cuarentena y cosas de ese estilo. En esa medida las universidades pues tienen una necesidad de virtualizar sus actividades virtualizables, ¿no? Porque hay muchas otras que seguramente no se podrán virtualizar, como las prácticas, los anfiteatros, los laboratorios, etc. Mientras tanto, para que pueda existir ese proceso de virtualización, es necesario que las universidades además asuman un papel activo en la lucha contra este virus, contra el SARS. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de ver clases o no, sino también de que la investigación y la aplicación de pruebas por parte de nuestras universidades en cada una de las regiones es fundamental, es elemental para poder dar esta batalla contra el COVID. O sea, poner toda nuestra universidad, toda nuestra investigación, nuestros hospitales universitarios al servicio de la sociedad para enfrentar esta pandemia es lo principal desde nuestra perspectiva. Para ello, las universidades requieren urgentemente una inyección presupuestal por parte del gobierno nacional.
Hasta el momento no se les ha dado un solo peso adicional para que enfrenten la pandemia por parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación. Y esto es necesario para que además de que funcionen las universidades, pues se puedan asumir necesidades de bienestar universitario, como dotar de alimentación a las personas que no tienen cómo sobrevivir en la cuarentena, como ofrecer una residencia estudiantil o un subsidio de arriendo para los compañeros que vienen de las regiones más apartadas del país a estudiar en las capitales, como subsidios para la dotación tecnológica, o sea, darle tablets, computadores a la gente para que pueda participar en la comunidad universitaria, para que pueda ir a las clases, presentar un parcial, presentar una actividad evaluativa. Y eso hasta ahora no ha existido y para nosotros esa es la exigencia principal. También hoy estamos exigiéndole al gobierno nacional matrícula cero para el próximo semestre, lo que implica que el gobierno nacional asuma las matrículas de los estudiantes de pregrado y de posgrado de las universidades. ¿Por qué? Porque sin pandemia normalmente las instituciones de educación superior tienen que rebuscarse la mitad de la plata que necesitan para funcionar vía autofinanciación, o sea, matrículas, extensión, la estampilla, pero todos esos ingresos hoy están en riesgo porque no hay forma de conseguirlos dada la recesión económica que está viviendo el país. Entonces, por ejemplo, las matrículas de posgrado y de pregrado, muchas familias que no tienen hoy con qué pagar las matrículas, creemos que el gobierno nacional las asumiera sería un gran logro para el movimiento estudiantil y un avance en términos de gratuidad. Esto para más de 1 millón de estudiantes del país tiene un costo de 800.000 millones de pesos. Un poquito más, pero muy poquito, de lo que Duque le regaló a los bancos. Entonces es evidente que sí hay con qué financiarlo. Quiero rescatar algo hermosísimo que dijo Michael, ¿no? Y es que esto, en teoría, nos debe funcionar como una oportunidad de organización estudiantil. Y no solo de organización estudiantil, también de muchos otros sectores, de gremios, de sindicatos, de gente independiente, para empezar a precipitar un poco todos los cambios sociales que necesitamos, ¿no? Que exigimos, que nos merecemos como ciudadanos de este gran país. Yo discreparía un poco en que la solución del gobierno sea solamente entregar las ayudas solo a los beneficiarios de los programas, ¿no? El gobierno ha intentado saldar un poco este problema cambiando las condiciones de ingreso, lo cual posibilitaría que muchas otras personas accedan. Sin embargo, si bien esto me parece útil en esta contingencia, lo que a mí no me parece útil es la política asistencial, la lógica que tiene Familias en Acción, Jóvenes en Acción, que de por sí, de parte de un gobierno de extrema derecha, se ve muy socialista, ¿no? Eso no tiene mucho sentido para mí, tampoco creo yo que la solución sea entregarle a la gente dinero. No lo digo en este momento claro, le dé los mínimos vitales a todas las personas que no pueden mantenerse durante este periodo, pero anteriormente, me refiero como política de Estado. Muy de acuerdo, sí, señor. Actualmente sí es muy bueno la inversión y esos auxilios. De hecho, el programa de Jóvenes en Acción anteriormente solo recibía estudiantes que tuvieran máximo 4 matrículas académicas, ¿sí? O sea, que fueran máximo hasta cuarto semestre. Ahorita abrieron inscripciones para los estudiantes de primero a noveno semestre que puedan acceder. Eso también me parece muy, muy bueno. Sin embargo, cualquier ayuda que se pueda recibir y será totalmente muy bueno por parte del Estado. Bueno, yo quiero dar una opinión con respecto a la Universidad Francisco de Paula Santander. En un principio a los profesores los mandaron a la guerra. ¿En qué sentido? De que no hubo, yo sé que todo eso ocurrió en un momento inesperado, pero no hubo como esa inteligencia de decir, espere, paremos por 1 o 2 semanas para que podamos capacitar a los profesores, podamos cuadrar el nuevo calendario, ¿no? Lo que simplemente hicieron fue el que tenga computador bien, el que tenga celular bien, y si no, espérese que pronto estamos evaluando las posibilidades para ayudar a las otras personas. Entonces, esto no es a veces ni siquiera de que la universidad, cuál avanzada sea, ni cuánta plata tenga, sino un poco más de inteligencia a la hora de tomar las decisiones. Lo importante de todo esto, y lo haré como un pro muy importante, es todo lo que esta fábula nos deja como enseñanza y darnos cuenta de que las marchas de los profesores y las marchas estudiantiles no son simplemente un día en el que se pierde clase y se queda durmiendo en la casa. Es un día en el que se sale a luchar por la mejora de un sistema educativo y por la lucha de un mejor país.
Antes de educarnos debemos culturizarnos y aprender a sentir respeto por el otro y entender que un país culturizado y educado sale adelante ante cualquier dificultad. Denle una cerveza a ese joven, por favor. Yo voy a votar por ese man. Increíble. Yo voy a votar por Está ese pero man. inspiradísimo. Una canasta de cerveza parece buen A hombre. la presidencia. Le Él no dimos- va a ser el viejito del megáfono, va a ser el joven del megáfono. Bueno, lo que todos esperamos y lo que todos queremos principalmente, pues, es que finalice esta pandemia lo más rápido posible y todos estar en un excelente estado de salud y pues nuestras familias también, ¿no? Y todo retomar a nuestra vida cotidiana, que es, en este caso, pues, volver a nuestras universidades y desempeñar el rol de estudiantes que llevamos y finalizar, pues, la profesión que estamos ejerciendo, ¿no? Igual que los docentes, volver a dictar clases, ¿no? Pues, yo orientaría todo esto a que las universidades buscaran unas mejores estrategias para los estudiantes y para los docentes, pues ya han dado cuenta de las falencias que han presentado y todas esas grietas, entonces si esto se piensa prolongar muchísimo más, es muy importante evaluar y buscar acciones de mejora lo más pronto posible, ¿no? Y así podemos llegar a una mejora muy pronta que nos vaya orientando a una educación mucho mejor y pues de calidad, que es lo que siempre se busca, a pesar de que virtualmente muchas veces no la tenemos o no la creemos alcanzar. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, qué otras alternativas pudiésemos generar de la educación virtual para que al final de todo esto, como que también nos acoplemos un poco en que a lo mejor tuviésemos iniciativas en las que no necesariamente tengamos que disponer de un aula de clase completamente, y esto va a permitir en muchas ocasiones que ya simplemente nos tengamos que encargar de que la persona tenga acceso o no, o no al internet, ¿vale? Porque eso va a generar, digamos, el también poder compartir la educación. Y quiero pues dar un aporte muy importante, y es que ahorita, digamos, lo que son cursos virtuales, pues como que le están apuntando a que sea también trascendental a través del tiempo, ¿sí? Como que me da cuenta, por lo menos en mi ámbito de diseñador gráfico, que puedo conseguir cursos a lo mejor de ilustración digital que hacen parte de pues, un curso de doméstica, pero yo puedo comprar el curso y puedo tenerlo durante toda mi vida, ¿sí me entiende? Entonces como que esa trascendencia es también como el no quedarnos tampoco, como pensar en que, bueno, se acaba toda esta pandemia, se acaba toda la pandemia y que todo el esfuerzo que hicimos con la virtualidad queda en nada. Digamos como que los que se prepararon realmente y los que de verdad tuvieron la disposición de entrar a esta virtualidad, al final de que vuelvan, digamos, de que vuelva toda la normalidad, entre comillas, no va a pasar nada más adelante. Digo, es como que tenemos que ser conscientes de que esto es una herramienta muy poderosa a la cual debemos también sacarle un poco de jugo cuando ya volvamos a lo que pudiese ser unas clases presenciales. Entonces yo creo que de alguna manera tenemos que abrazar, ¿sí? Este contexto que estamos viviendo para poder tenerlo en cuenta cuando pues ya todo se dé en lo que pudiese respectar a que ya todo el mundo pueda salir, etcétera. Bueno, yo insistiría en el hecho de que quien tenga brazos, que abrace. Ahorita creo que hay muchas personas que no tienen esos brazos para abrazar esta situación, ¿no? Manteniendo la imagen que propone José. Yo pensaría que sí, estoy de acuerdo con que se debe fortalecer el acceso a las tecnologías, se debe democratizar el acceso a la ciencia y a la tecnología para todos los colombianos, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hay una zona como gris ahí que no sabemos exactamente de qué lado nos lleva, y lo digo es porque siento que acá hay una puerta, cuando menos una ventana, que puede estar mercantilizando la educación más de lo que ya se ha hecho, Sí, claro. ¿sí? Es decir, así como esta virtualidad nos permite a nosotros pensarnos otras oportunidades para formarnos, para hacer, para comprendernos, para prepararnos, también se aprovecha, la aprovechan muchos institutos, muchas universidades para, digamos, volver productiva esa educación, entre comillas, para ellos mismos. Es decir, para que la educación y la formación nuestra no está al servicio de la sociedad y el desarrollo, sino al servicio del mercado y la economía, en tanto plusvalía, en tanto productividad para otros que no somos nosotros mismos. Y tampoco, no sé si la lógica a la que nos debemos exponer es esa, que todos debemos tener la disposición, no, para inmiscuirnos en estos cursos y prepararnos en estos cursos.
porque creo que también podríamos estar cayendo en un error, y es el de empezarnos a autoexplotar, explotarnos convencidos de que es lo que nosotros queremos, cuando realmente es una imposición externa. Por eso yo insistía en ese tema de jalar el freno de emergencia. Yo creo que tenemos derecho de parar, de detenernos. Por supuesto, tenemos el derecho de aprender todos los que tengamos la oportunidad, pero hay muchas personas que no están en esas condiciones y no se les puede recriminar y tampoco puede aumentarse la brecha de desigualdad cuando salgamos de esa situación de que los que desperdiciaron 3 meses de su vida y los que no, los que estudiaron chino, mandarín, japonés y aprendieron a armar un motor y un avión. Sí, tampoco se puede acentuar esa desigualdad. Por supuesto, lo estoy llevando a una caricatura, pero sí creo yo la invitación es a que nos miremos hacia adentro. Ese mirarnos hacia adentro va a ser muy importante para ver qué vamos a hacer después, ¿sí? Cómo las universidades nos van a resolver a nosotros, cómo nosotros vamos a resolver nuestras vidas. No sé, yo dejaría hasta ahí mis intervenciones, yo no sé qué más quieran compartirnos ustedes para ir cerrando, ya que se nos agota el tiempo. Una de esa población afectada, ¿no? Que de pronto mencionaba, puede ser los chicos, los niños de la preescolaridad, ¿no? Recordemos que es uno de la etapa de educación más importante, ¿no? Donde el niño desarrolla esas habilidades sociales, el compartir, el desarrollo del lenguaje, las dimensiones socioafectivas, comunicativa y corporal. Es súper importante, considero que para la preescolaridad, la educación presencial. Ahorita el acompañamiento es súper importante por parte de las familias para estos chicos que también necesitan educarse, ¿no? Y que es una etapa muy importante. Entonces, para ellos sí, yo creo que es indispensable la presencialidad de las clases. Nunca la educación virtual debería subordinar la educación presencial. Yo no creo que la virtualidad, al menos de que sea realidad virtual, pueda igualar la educación presencial. Y es que vemos un ejemplo claro, bueno, yo soy estudiante del SENA, en estos momentos ya estaba a punto de hacer mis prácticas y por todo esto del coronavirus, pues me tuve que detener. Todo el que estudiaba en el SENA se da cuenta de que todo es absolutamente presencial. Sin embargo, en el SENA, desde hace ya un tiempo, la educación virtual existe y el SENA nos invita a la educación virtual, sin embargo, llamándola a cada curso complementario, ¿sí? Entonces, la educación virtual lo que tiene que hacer es complementar a la educación presencial, ¿sí? Complementar, llenar de más conocimiento al estudiante y enriquecerlo totalmente, pero nunca nunca debe estar la educación virtual por encima de la presencial. Sea presencial o sea virtual, el otro semestre tiene que haber sí o sí una rebaja en la matrícula, debido a que por más de que el día de mañana salgamos a la calle, mucha gente llegue a agosto, septiembre y toque pagar una nueva matrícula, no le va a alcanzar a tener ese presupuesto que antes sí tenía. Entonces, sí es esencial que le bajen el costo porque realmente no se va a haber mucha deserción. Sí, es cierto. Y la gente dirá, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo la gobernación va a pagar? ¿Cómo la gobernación va a asumir los costos de los estudiantes? Porque, pues, para aquellos que no lo sepan, los que responden, digamos, por las universidades, en nuestro caso, departamentales, la Unipamplona y la Francisco de Paula, es la gobernación, es la instancia que debe responder. Ya hay ejemplos en Colombia, ¿sí? En Santander, los representantes estudiantiles y los estudiantes lograron hacer que Aguilar, el gobernador, se comprometiera con el pago de las matrículas de la UIS. En la Universidad del Magdalena, el gobernador, por iniciativa, es que también es un asunto de voluntad política. De excusas hay muchas, pero la voluntad política es poca. Que Carlos Caicedo tomó la decisión de implantar la matrícula cero para el próximo semestre a los estudiantes de la Universidad del Magdalena. Hay universidades privadas que, pues, por su naturaleza están viendo qué soluciones pueden dar. Han habido otras soluciones que tienen que ver con las calificaciones cualitativas por estas épocas para no afectar los promedios. Y bueno,
y otras medidas más bien asistenciales, ¿no? Y yo creo que sí estoy de acuerdo en eso con Felipe. Las universidades deben tomar medidas, las asambleas departamentales tienen que tomar medidas, los gobernadores deben tomar medidas y los representantes de los diferentes sectores que conforman los consejos superiores universitarios. Y también nuestros representantes, que de los representantes de la Francisco de Paula de Santander uno no espera nada, nada es nada, pero de los estudiantes, de los representantes de la Unicaja, Exacto. pues uno puede esperar un poco más. Y esperamos pues se pongan la 10 también y pues se manifiesten al respecto. Vamos a escuchar nuestra última nota de voz. Ella es desde las profundidades del Caquetá. Karina Valderrama, contadora, fue vocera también de la Universidad de la Amazonía ante la UNES, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, y estuvo junto a Jennifer Pedraza en las negociaciones con el gobierno nacional. Hola a todas las personas que están escuchando este espacio. Quiero agradecer la invitación. Creo que es importante que en estos tiempos de emergencia sanitaria podamos estar en sintonía informando, analizando y por supuesto proponiendo alternativas que nos permitan ir saldando estas discusiones eternas sobre la desigualdad en nuestro país. De igual forma, contarles que yo les hablo del sur de Colombia, del departamento del Caquetá, desde la capital Florencia, obviamente, donde se encuentra una de las universidades más importantes de la región amazónica, que es la Universidad de la Amazonia. Nuestra universidad no ha sido ajena a las discusiones que se han venido dando a nivel nacional. Obviamente también nos afecta de gran manera la emergencia sanitaria por el acceso que no es garantizado para la mayoría de estudiantes en términos de clases virtuales. Entonces hay dos discusiones importantes en nuestra universidad que creo que es muy fructífero poderla compartir en otros escenarios, porque sabemos que hay universidades también que han venido dándose estas discusiones y han venido exigiendo mayores garantías de acceso y permanencia a la educación superior. El primer elemento que quiero mencionar tiene que ver con las clases virtuales. Evidentemente este año no vamos a tener una normalidad académica y el mismo Ministerio de Educación Nacional lo ha dicho. Probablemente la normalidad académica inicie en el 2021. Y bueno, esto es bastante importante para los estudiantes que optamos con la formación presencial porque pues hay unos contenidos curriculares que son supremamente importantes para dar en esta modalidad. Sin embargo, por el tema de la emergencia sanitaria, las universidades tienen que optar por el inicio de clases virtuales y nuestra universidad así lo ha planteado, que a partir del 1 de junio iniciarían las clases virtuales del primer semestre del 2020, cosa que pone en desventaja a muchos estudiantes de la universidad porque precisamente no hay condiciones para atender a los medios tecnológicos y hay muchas personas de municipios en donde la fibra óptica del internet no funciona. Entonces, este elemento pone en desventaja a muchísimos estudiantes de la universidad. El segundo elemento tiene que ver con el pago de las matrículas financieras. Pues estamos en déficit, muchas personas y estudiantes no han podido trabajar, las familias están priorizando recursos de sus necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, etcétera, y bueno, no tienen cómo solventar el tema del pago de las matrículas. Y aún siendo una universidad de región, tiene matrículas supremamente costosas. Entonces, el Consejo Superior Universitario, que es el máximo órgano de dirección, aprobó el fraccionamiento de matrículas con el objetivo de permitir al estudiante que pueda pagar en algunos meses. Sin embargo, los estudiantes no tienen una respuesta positiva porque evidentemente por el tema del COVID-19 no hay dinero para solventar ni siquiera un pago de una primera matrícula, entendiendo que nuestras matrículas superan los 500.000 pesos. Entonces, digamos que estamos en esas dos condiciones, en esas dos discusiones importantes. Obviamente hoy
la falencia de no tener una representación al Consejo Superior por parte de la comunidad estudiantil nos pone muchísimo en desventaja porque no podemos aportar a estas discusiones previas. Entonces, hay muchos retos que tenemos como movimiento estudiantil y bueno, uno de los más importantes es seguir exigiendo los recursos necesarios para las universidades públicas para que puedan garantizar matrícula cero a las personas que evidentemente no tienen recursos para saldar esta necesidad y bueno, seguir insistiendo en que el derecho a la educación es un derecho y un bien común, o sea, entenderlo desde esas dos esferas, porque parece que el gobierno nacional no quiere insistir o no quiere profundizar los recursos para este sector. Entonces, esos son dos elementos importantes para eh, seguirnos encontrarnos, seguirnos luchando por un derecho a la educación en todo el país y bueno, que podamos también desde el sur aportar a estos avances. Sí, es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto, ¿no? No es solo del estudiante, del docente, del directivo, de los que están dentro del área de la educación, ¿no? Sino también de parte del Estado, de los gobernantes, que se pongan la mano en el corazón, seamos un poco más humanos, que el esfuerzo va a ser por parte de todos, pero que sin duda se necesitan ayudas y se necesita salir adelante, se necesita progresar, no quedar estancados. Y que realmente todo lo que estén diciendo sea verdad, porque uno ve que van a pasar ya 3, 4 meses y a muchos estudiantes no les han solucionado las cosas, entonces tiene que haber una igualdad en todo ese sentido, o todos tenemos las mismas condiciones, o miren a ver cómo van a hacer, porque realmente hay muchas personas que están viendo muy afectadas por eso. Bueno, yo creo que ya podrán sacar sus propias conclusiones. Tal vez aportamos un poco con alguna perspectiva que no se habría tenido en cuenta. Tal vez no, tal vez solo fue cháchara. No lo sabemos hasta ahora. Lo sabremos en el futuro, porque esto es Ciudad Futuro. Y ya para despedirnos, bueno, vamos a despedirnos siempre con un recomendado musical. Y en esta ocasión, el recomendado musical es un artista, bueno, es una agrupación local en realidad, cuando digo local me refiero a Cúcuta, pero pues ya estaremos revisando también otras opciones musicales en todo el territorio nacional. Ellos son Ruido Boy, es una banda de punk rock cucuteña, como les decía, y los pueden encontrar en Spotify, en Deezer, en YouTube. Y esta canción se llama Nitroglicerina, hace parte de un álbum compilatorio que lleva por nombre Las Chocoaventuras de Frankenstein. La pueden encontrar, por supuesto, en YouTube. Resuelvo el
Luego, Bye. muchachos, que estén muy Bueno, bien. fue un placer, nos vemos. Muchachos, muchas gracias por la noche. Bueno, Un esperemos gusto verlo haberlo en otra escuchado. ocasión. Que esté muy bien. Me sentí como un físico confundido cuando dijo, pero ¿qué pasó con espacio y el tiempo? Yo, gonorrea, ¿cómo es? Uy. Strange.